¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el año 1983 gané, en mis épocas de periodista económico, un premio latinoamericano que se denomina Premio América Latina Aladi 1983. Este premio lo otorgaba, no sé si todavía seguirá otorgándose, la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi, que es una experiencia latinoamericana de integración, y la Fundación del Banco de Boston, con sede en Buenos Aires. La Aladi está en Montevideo, Uruguay, y la Fundación Banco de Boston está en Buenos Aires. Y en el año 1985, la Fundación Banco de Boston, con sede en Argentina, en Buenos Aires, me publicó este libro, que se titula América Latina, Crisis e Integración. Este libro recopilaba los principales ensayos con los que gané el concurso de Aladi en el año 83. Y aquí hablo de lo fundamental que fue en ese tiempo, crisis de la deuda a nivel mundial, el proceso de integración latinoamericano, que permitió no solucionar el problema, pero sin duda amortiguar en buena manera los efectos de la crisis económica mundial que se derivaban de una situación de deuda que había sobrepasado cualquier posibilidad de pago. Recordando este libro, recordando ese entorno, esa situación, quisiera llamar la atención a quienes están en campaña electoral ahora y pretenden ser gobierno o pretenden ser congresistas, de la importancia de manejar con cuidado, con responsabilidad, el endeudamiento, que hoy, felizmente, podemos tener porque nuestra economía, después de 30 años de sacrificio, es sólida, es estable y se considera creíble. No significa que se hayan solucionado todos nuestros problemas, pero esto que hemos logrado no hay que perderlo. Y como la crisis sanitaria proveniente de la pandemia ha provocado a su vez una crisis económica de recesión, si algo no hay normal en estos tiempos en el campo económico, son las ventas. Y si no hay ventas, no hay utilidades. Y si no hay utilidades, no hay impuesto a la renta. Y previamente, si no hay ventas, tampoco hay IGB, los dos principales conceptos de ingresos tributarios que tiene el Estado peruano. Si el Estado peruano no recibe los ingresos tributarios normales por la recesión y los ingresos a la renta normales también, entonces el gasto, mucho de este gasto es rígido, gasto en remuneraciones, en pensiones, en políticas sociales, educación, salud, etc., este gasto tiene que seguir haciéndose y es obligación del Estado hacerlo. Pero como no entra por el lado de los tributos, la alternativa es el endeudamiento. Y de hecho nos estamos endeudando en los últimos años mucho más rápido que en los últimos 30 años. Y eso significa que debemos actuar con cuidado, porque tenemos la capacidad de endeudamiento, porque el mundo cree en nosotros, porque somos país grado de inversión, país que cumple con sus obligaciones. Pero estimados candidatos a la presidencia de la República, candidatos al Congreso, si alguno de ustedes sigue pensando, aunque no lo diga, que la manera eterna que puede tener un país como el Perú es de endeudarse, pues dos cosas que debemos pensar, dos reflexiones. La primera, la capacidad de endeudamiento tiene un límite. Ya en los años 80, cuando publiqué este libro, era claro que esa capacidad se había topado. Eran otras condiciones, es cierto, pero el límite y la capacidad de endeudamiento que tiene un límite sigue existiendo. Y por lo tanto no es eterno ese proceso, hay que manejarlo con cuidado, hay que valorarlo. Y en segundo lugar, eso de decir gasta ahora y que lo paguemos después, ya lo hemos pasado. La deuda que no pudimos pagar en los años 80 en el Perú y otros países también pasaron por lo mismo, no fue generada en los 80, fue generada en los 70, con ese criterio de endeúdate y ya después veremos cómo pagamos. Después vimos cómo pagamos, sí, con sufrimiento, con hiperinflación, con menor bienestar para todos los peruanos. Es decir,
Si alguno de ustedes está pensando en medidas populistas, demagógicas, que no tienen un criterio técnico, un basamento técnico y una buena fundamentación en la experiencia mundial que hoy existe, entonces, por favor, piensen en el Perú y en los peruanos, porque si esas medidas se llegaran a aplicar de estar ustedes en el gobierno, eso en el cortísimo plazo podría tal vez significar algún recurso, pero después ya lo hemos vivido, después con seguridad todos vamos a pagar el costo de asumir tales medidas, tal despropósito. ¿Y saben quiénes son los más perjudicados? Aquellos a los que ustedes supuestamente quieren beneficiar, los más pobres, los que tienen menores ingresos, los que están de alguna manera en condición de menor bienestar. El bienestar, el ingreso no se genera con dispositivos ni con obligaciones de gobiernos que establecen hágase esto o hágase el otro. Eso lo hacen las dictaduras. Y los modelos de economía planificada como los de la Europa de la posguerra, ya todos no existen como tales, han cambiado hacia economías de transición que ya no son esos modelos que en algún momento tuvieron esa idea. Entonces, la única manera de generar ingresos, de generar bienestar, de generar una situación de mayor felicidad para la población es creciendo. El crecimiento solo se genera con inversión y fundamentalmente con inversión privada. Y ese crecimiento es el único que genera empleo y el único que genera combate real a la pobreza. La desigualdad es otro tema, es un punto de partida del que el Perú tiene que saber salir, ¿no? Que no es lo mismo que ocurre en otros países menos diferenciados, menos desiguales. Allí tiene que actuar el Estado para disminuir la desigualdad, usando sus recursos tributarios, los que tiene, producto del crecimiento y la inversión, ¿no? Para generar esas políticas redistributivas, con eficaces y oportunas políticas sociales, con una política de reacondicionamiento territorial que es fundamental para salir de la desigualdad en el Perú. La desigualdad en el Perú seguirá existiendo mientras el Perú se siga manejando con un criterio longitudinal, costa, sierra y selva, y no con el carácter transversal que dice la naturaleza, que dice la cuenca y que nos dijo sabiamente Javier Pulgar Vidal hace ya varios años, las 8 regiones naturales transversales. Afrontemos la pobreza y la desigualdad, pero para ello generemos más crecimiento, más confianza en la inversión, más confianza en la inversión privada, porque aunque me canse de decirlo, 80% de la inversión que se necesita es privada, solo 20% es pública. Así que dejemos esas ideas ya trasnochadas, miremos la casuística en todo el mundo, miremos nuestra propia experiencia y avancemos, no mirando el espejo retrovisor, sino mirando el horizonte. Y mirándolo tendremos que encontrar seguro un espacio consensuado donde el mercado haga su trabajo con la inversión privada fortalecida y liderando ese proceso, generando empleo, generando los impuestos necesarios, pero al mismo tiempo con un Estado menos burocrático y que se dedique a hacer su tarea de proveer los bienes públicos, educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, infraestructura y generar las condiciones para que no haya abuso del mercado. Ese es el concepto de la economía social de mercado. Eso es lo que hay que hacer. No hay que inventar la pólvora ya está inventada. Muchas gracias.